Muchos de ustedes han escuchado esta teoría de la elección racional que dice que los electores toman decisiones basados en una evaluación costo-beneficio. Y por eso los asesores se preocupan mucho en llevar propuestas como educación, empleo, salud, y hace un momento estaba en una ponencia donde el ponente a la mano, la toman a través de los sentidos, a través de las percepciones. Y eso es lo que ustedes también tienen que considerar al momento de evaluar al momento de elaborar sus mensajes. Entonces decimos, bueno, en las últimas décadas se ha estudiado que no solo los electores toman decisiones políticas, también hay decisiones que se toman a partir de la emoción. Y bueno, ¿cuáles, digamos, estos investigadores, por si a alguno de ustedes les interesa entrar en estos temas? Bueno, hay un gran bagaje intelectual que se ha elaborado durante los últimos 10 años en relación a investigaciones que abordan cómo la emoción influye. Aquí tenemos a los exponentes más importantes: Samuel Popkin, George Marcum, Webster y Brader. Son autores, sí, norteamericanos, pero que han tratado de entender no desde el punto de vista norteamericano, sino desde el punto de vista humano, es decir, cómo los seres humanos votamos y qué es lo que influye en nosotros para tomar la decisión. Entonces, a partir de estos últimos estudios, la toma de decisiones emocionales, que lo han visto ustedes a lo largo de todas las ponencias, cómo las emociones influyen y cómo dar emociones y cómo conectar con los electores, por supuesto que es fundamental. El punto aquí central es cuál de todos esos mensajes emocionales realmente tienen un impacto en los electores. ¿Por qué? Porque podemos encontrar una serie de elementos emocionales, pero ¿cuáles serían los más importantes para conectar con este público que ustedes tienen en ocasiones ya cautivo o que no es cautivo y que necesitan persuadir? Bien, entonces surge esta pregunta: ¿qué elementos emocionales mueven los electores? Y vamos a aterrizarlo particularmente en los spots. Es decir, transmitir emociones en un evento, en un foro, está muy bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer a través de spots que no solo se transmitan en televisión, que también se transmitan en redes sociales, en YouTube, todo lo que se está utilizando ahorita? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de contenido deben tener nuestros mensajes? Y el primer punto, bueno, los estudios realizados hasta nuestros días explican que existen 3 elementos fundamentales que influyen en los electores. Hay 3 centrales revisados desde este marco teórico y que se aplica obviamente en la mayoría de las campañas en los últimos años, que nos dicen cuáles son los 3 factores importantes para que un elector decida por quién votar. Y el primero, la imagen. Parece que es vacío, parece que es banal, pero es tan importante. Es decir, ¿qué es lo que te transmite la cara de una persona? Y esto no tiene que ver nada con la belleza física, con una mujer que sea muy guapa, un hombre que sea muy guapo, no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver con ese rostro, cómo se utiliza para transmitir empatía, confianza y seguridad. La imagen es fundamental para que los electores decidan quién le genera confianza. Es difícil saber cómo generar confianza. Haces grupos focales y le preguntas a la gente ¿qué piensas de esta foto? Y te dicen, pues me da confianza. ¿Pero qué te da confianza? Pues no sé, lo veo y me da confianza. Bueno, ¿de dónde sacas esa información? Pues es a nivel perceptivo, es decir, quizá su tono de voz, quizá el color de la piel, quizá la complexión te generan esa confianza. Entonces, el primer elemento que debemos explotar al máximo para generar emociones es la imagen. La imagen física, que reitero, no tiene que ver con la belleza física. La belleza física ayuda un poco, sí, así está comprobado, pero no quiere decir que si no eres guapo o guapa, estás acabado, no tiene nada que ver. Pero un punto importante es la imagen física, otra es la simbólica, es decir, qué tipo de símbolos comunicas. Por ejemplo, aquí junto que tenemos al Bronco y que todos están escuchando qué es lo que dice, bueno, él trae un chaleco y trae el símbolo del Bronco, es decir, ya estoy en campaña, les aviso, a todos simbólicamente que estoy en campaña, y trae el caballito aquí, es decir, son elementos simbólicos que van a comunicar algo. Por otro lado, tenemos la comunicación no verbal, es decir, todo lo que transmitimos con nuestros movimientos,
movimientos, con nuestra postura, con el tono de voz, con elementos que ayudan a tomar decisiones. Los electores toman decisiones a partir de lo que ven. Siempre hago este ejercicio, ustedes no son un segmento, digamos, particularmente aplicable a este ejercicio porque todos están interesados en la comunicación política, están interesados en las elecciones, pero si ustedes preguntan a la gente que en la elección pasada, ¿cuál de todas esas personas a las que ustedes repliquen el ejercicio hizo un estudio comparativo entre todas las plataformas de los candidatos? Y la mayoría les va a decir, no lo hice. ¿Y cómo usted tomó una decisión? Bueno, tomé una decisión basada en la imagen, en el partido o quizá en alguna propuesta. Entonces, preocuparnos o empatizar y seguir trabajando sobre un tema del mensaje es positivo, pero no necesariamente central o fundamental. Entonces, el primer elemento es la imagen física, simbólica y no verbal, y tratar, digamos, de explotarla y de comunicar al máximo las habilidades que tenga el político en ese sentido. Y esto involucra, decíamos, en la imagen física, la vestimenta, la belleza, me gusta, no me gusta, me es agradable, no me es agradable, la comunicación no verbal, los gestos faciales, los movimientos, si está erguido, si está jorobado, si está pasado de peso, si no está pasado de peso, las distancias, cómo conecta con la gente, si está cerca, si abraza, no abraza, todo eso comunica algo a los electores. Y también la imagen simbólica que les decía, los logotipos, el chaleco del PRI, del PAN, del partido que ustedes quieran, es parte del elemento simbólico. Retomando un poco al Bronco con su sombrero y su caballo, son elementos simbólicos que dan contenido a la información que consume el elector. Es decir, es un hombre sencillo, que usa un caballo, que usa un sombrero y trata de comunicar algo a través de esos símbolos. Entonces, el primer elemento que debemos considerar es la imagen. El punto número 2 es la identidad partidista. Todos los seres humanos que tenemos alguna predilección por un partido político, tenemos ese conocimiento desde niños. Es decir, en mi casa siempre votaban por el PRI o por el PAN, o mi esposo es panista, o es perredista, o es morenista, lo que ustedes quieran, y ya tenemos una identidad partidista, con un ligero conocimiento de la ideología. Tenemos idea de que el PAN tiene ciertas características, algún otro partido tiene determinadas características, pero no dominamos al 100% toda la plataforma. Tenemos una identidad con un partido, la mayoría lo tiene. ¿Y qué es la identidad? Pues la identidad con un partido, la identificación con un partido político es este lazo psicológico y afectivo entre un individuo y el partido. Nuevamente, emociones. Hay un afecto por el cual tú perteneces a un partido. Y lo interesante es lo que viene abajo. Las personas se consideran parte del grupo, aun cuando no exista un reconocimiento legal o formal. Ustedes ven en redes sociales gente que se pelea porque es priista, porque es panista, y lo ofenden y defienden, y ni recibe un centavo del partido, ni tiene un papel que diga usted es panista y le van a dar o priista la siguiente candidatura, nada, pero lo defiende a toda costa. ¿Por qué? Porque hay una identificación afectiva donde perteneces a un grupo y te haces parte de él, y eso a los seres humanos pues nos gusta. Es una de las actitudes políticas más duraderas, capaz de moldear valores y percepciones. No importa que X partido sea corrupto, eso no importa, yo siempre seré del PRI, del PAN, del PRD o de Morena, no importa, siempre busco una explicación. ¿Por qué? Porque hay una identificación duradera capaz de moldear valores y percepciones. No importa que el partido se vaya a pique, yo siempre perteneceré a ese partido. Entonces, el punto número 2, que les decía, está relacionado con lo afectivo, es la identidad. Y el tercero, también muy importante, que es el mensaje.
la propuesta, la plataforma, todo aquello que ustedes utilizan racionalmente para convencer a los electores. Más empleo, mayor educación, mayor seguridad, pero si se dan cuenta, en gran medida hay dos elementos mucho más emocionales que el mensaje, y el mensaje no necesariamente tiene que ser racional. Es decir, ¿cuál era el mensaje que tenía Trump? Pues no era un mensaje vinculado a la emoción, al racismo, etc. Entonces tenemos tres elementos centrales. Pero gran parte, digamos, de la investigación es, bueno, pero ¿qué otros elementos influyen cuando este mundo es tan amplio y cuando no únicamente un candidato o un mensaje puede ser de importancia? Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen, identidad partidista y mensaje, son elementos comprobados que influyen en la percepción que tienen los electores, influyen de manera emocional, ya sea en un material, ya sea en un spot, ya sea en un flyer, en lo que ustedes tengan, estos tres elementos siempre tienen que estar. Claro, va a variar dependiendo, pues si tenemos una poca fidelidad al partido en esa colonia, en esa sección, en esa delegación, en ese estado, bueno, pues se irán modificando cada uno de estos estímulos según la intención que tengamos en la campaña. Pero en general, estos son los tres elementos más importantes. ¿Pero qué otros elementos influyen en las decisiones de los electores? Es decir, únicamente un candidato, únicamente la identidad partidista y el mensaje. Debe haber muchos más elementos que puedan generar este contacto y esta empatía con los posibles votantes. Y después de una investigación de 4 años con investigación cualitativa, particularmente grupos focales, pues se llega a ciertas conclusiones que pueden ser de utilidad para ustedes al momento de elaborar sus mensajes, sus spots políticos, y que evidentemente pues yo ya empleo en los materiales que realizo. ¿Cuáles son los hallazgos obtenidos? Bueno, se encontraron 9 elementos emocionales que son de gran valor para que los ciudadanos generen este elemento emocional, generen mayor vínculo, mayor empatía con lo que están viendo. Habíamos dicho al principio que era imagen, identidad y mensaje, pero ¿qué otros más? Bueno, el primero es la familia. Es decir, cuando vemos a un candidato, y ahora ustedes pueden resolver algunas de las dudas cuando ven a los candidatos con la familia, con los hijos, pues pueden gustarnos o no, pero un elemento central que mueve las emociones de los electores es ver al candidato con su familia. Nos puede gustar o no, reitero, pero es algo que está, digamos, en la naturaleza humana. Nos gusta ver al candidato con sus hijos, con su familia, porque lo vuelve un hombre o una mujer con valores, con una cierta estructura, con compromiso, etc. Entonces, el cuarto elemento que tenemos que considerar al momento de trabajar nuestros materiales gráficos, nuestros spots, todo lo que ustedes hacen en sus países para promover la imagen y la campaña de un candidato, pues un elemento central es la familia. Otro que también es fundamental y que los electores consideran que es importante es que sea originario del lugar. Es decir, si nuestro candidato o candidata es originario del lugar, tenemos una palomita extra. ¿Por qué? Porque la gente dice, si es nacido y criado aquí, sabe lo que la comunidad necesita, conoce el lugar, lo ha caminado. Puede ser que tenga debilidades en otros sentidos, pero si ustedes tienen candidato o candidata con familia, además es nacido y criado en el lugar, pues van generando palomitas para que su mensaje sea mucho más efectivo, mueva fibras sensibles. Ya evidentemente cada uno de ustedes irá manejando la información según sus resultados electorales y la conveniencia que tenga en cada campaña. Entonces el punto número 5 es que sea originario del lugar y destacarlo y enfatizarlo. Ya habíamos dicho, y nuevamente salió en mi investigación, pues la identidad partidista. El ser humano necesita generar esa conexión con lo que habíamos dicho que es la identidad. ¿A qué partido pertenece? Y si no tiene partido, pues entonces ciudadano. Entonces identifico a un ciudadano que está vinculado a la política, es decir, la identidad del partido, los colores del partido, el logo del candidato ciudadano. Entonces tenemos que siempre incluir algún elemento que genere identidad
afinidad con el partido o con el movimiento al que pertenece el candidato o candidata. Después tenemos otro ejemplo que ahora ha tenido gran fuerza en estos últimos días en nuestro país y que ha llegado a otros países, es la música. Es decir, si ustedes van a hacer un material donde puedan incluir música, es fundamental que esta música sea pegajosa, llamativa, que la gente al verla, al escucharla, sienta ganas de cantarla. Y ejemplos de estos hay muchísimos. Podemos empezar desde el jingle que hizo Eisenhower en 1952 en su campaña, que era muy pegajoso y que, digamos, fue un parteaguas en la historia de la generación de campañas y de marketing político. Pues la música nuevamente juega un papel fundamental. Preocuparnos porque la música comunique algo a nivel emocional y no necesariamente porque si ustedes escuchan la letra pues no hay ningún contenido, pero la letra es tan pegajosa y llamativa que la gente pues puede generar identificación. No quiere decir que porque la canción es buena ya van a votar por ti, pero es otro elemento que puede influir en la toma de decisiones. A lo mejor no tenía idea quién es Movimiento Naranja, o ya saben quién es Movimiento Naranja. No quiere decir que vote por ti. Ojo, esto es un rompecabezas en el cual tenemos muchas partes y por eso ustedes están aquí y van a otra cumbre y van a otra cumbre y a otra, porque están buscando el secreto para ganar las campañas. Entonces, pues hay una serie de piezas que requieren ir completando este secreto. Otro punto son los colores. Mientras más colorida, más llamativa, veíamos en una de las ponencias cómo los sentidos son fundamentales para obtener información. Los seres humanos somos mucho más visuales y en la medida en que cualquiera de los productos comunicativos que ustedes elaboren sean coloridos y tengan, digamos, calidad al tacto, pero sobre todo que sean muy coloridos, va a generar mayor empatía y mayor conexión con la información que ustedes quieren promover. Si solo utilizamos 2 o 3 colores o la iluminación no es buena, pues evidentemente no tendremos el efecto deseado. Entonces, una producción elaborada influye en que el elector sea cautivado por el mensaje que le vamos a dar. Otro es el escenario, es decir, cuando vemos todas estas grandes producciones en campaña, pues efectivamente obedece a esto, es decir, cómo llamar la atención a través de escenarios llamativos. Reitero, todo esto no quiere decir que porque tengo escenario llamativo, color y música llegan a la elección, por supuesto que no, estamos hablando de cómo generar materiales que conecten emocionalmente con los electores y que ustedes puedan generar productos que les ayuden a conectar de una manera mucho más efectiva con su electorado. Entonces, un escenario, imágenes que vuelvan a un spot o a un material visualmente agradable, que conecte con el lugar, una plaza, un salón, lo que ustedes consideren que es importante para que el elector conecte emocionalmente, donde yo corría de niño o donde me llevaban a convivir con la naturaleza. Cada campaña será distinta y cada uno de ustedes seleccionará qué tipo de escenario requiere. Entonces, si se dan cuenta, necesitamos una serie de elementos importantes para construir este vínculo con el elector a través de diversas imágenes. Y algo que es central es siempre que lo vean con la gente. Es decir, el candidato que está solo proyecta efectivamente eso, soledad, nadie lo acompaña, y si lo que queremos generar es una impresión de contacto, donde esté cerca de la gente, donde la proxémica sea muy corta, donde hay cercanía, donde hay expresiones faciales de felicidad, donde la gente lo avala. Es decir, los grupos focales me decían, pues eso quiere decir que la gente lo apoya. Si yo lo veo solo, pues ni siquiera su familia está con él. Pero si lo veo con gente, quiere decir que alguien lo avala. Por tanto, es muy importante que también aparezca con gente. Entonces, si se van dando cuenta, vamos armando una serie de elementos para que nuestro producto sea lo más emotivo y genere la mayor empatía posible. Finalmente, pues encontramos 10 características
centrales para la construcción de nuestros materiales. La imagen del político, a lo mejor si el político no está generando mucha empatía, tenemos que apoyarnos en nosotros. Si tenemos un gran candidato, a lo mejor podemos minimizar nosotros. Ustedes van a ir determinando según sus necesidades. Entonces hablamos de imagen, mensaje, identidad partidista, familia, que sea originario del lugar. Si no lo es, pues lo minimizamos y le damos mayor efecto a otro. Música, color, escenario y personaje. Son 9 categorías importantes que les ayudarán a ustedes a construir mensajes mucho más empáticos en la medida en que cada uno de estos elementos comunique mejor y sea elaborado de la mejor manera. Bien, a manera de conclusiones, las emociones son un elemento fundamental para la toma de decisiones. Ya lo platicábamos, el esquema de la elección racional va de salida y van entrando nuevos esquemas donde el conjunto emoción y razón van generando un equilibrio, donde la emoción se vuelve un elemento central para la toma de decisiones. Creo que muchos de ustedes han escuchado diversas ponencias en esta cumbre sobre emociones, sobre neuromarketing. Pues es lo que está ahorita sobre la mesa y tenemos que investigarlo mucho más. Entonces, mientras más sepamos de ellas, más podremos conocer a los ciudadanos. Mientras más nos adentremos en qué es lo que mueve a una persona a votar por ti, cuáles son las decisiones que internamente lo obligan o, digamos, lo inducen a tomar una decisión, mucho más fácil será entender y lograr persuadirlo bajo esas indicaciones. Digamos, una recomendación central para todos los que nos dedicamos a esto, consultores y candidatos, debemos abordar con mayor responsabilidad la utilización de estos elementos. Es decir, recomendar abraza al niño, abraza a la viejita, pero no tienes ningún, digamos, sustento que te diga por qué hay que hacerlo, pues nos vuelve poco profesionales. Adentrémonos en el estudio de cada una de las recomendaciones que hacemos y fundamental poder explicar por qué lo recomendamos basado en argumentos. Por eso la profesionalización es importante y aplaudo que todos ustedes estén aquí tratando de hacer mejores campañas y con los elementos más novedosos que hay hasta el momento. Pues muchas gracias, les agradezco mucho su participación y bueno, pues hasta la próxima.